Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio con toda puntualidad a nuestra sesión del día de hoy de nuestra materia de evaluación de proyectos para la licenciatura en Administración y Evaluación de Proyectos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en este octavo semestre, prácticamente ya el último para concluir su carrera. Y sin duda, como lo podemos ver, el mismo nombre de su licenciatura es Administración y Evaluación de Proyectos, de tal manera que esta materia como tal, pues es una materia muy importante dentro de todo este marco curricular, porque incluso hasta el mismo nombre de la carrera lleva el nombre de esta materia. Y lo es así porque precisamente la dinámica del desarrollo empresarial pues requiere constantemente estarse revisando, requiere constantemente estar haciendo reflexión sobre los resultados que se van alcanzando, la gran importancia de evaluar el desempeño y de evaluar todos aquellos elementos con los cuales incluso ya no tanto en una dinámica empresarial ya establecida, sino en la misma promoción de empresas que requieren precisamente una constitución, un diseño adecuado, sólido, y que permita precisamente de manera anticipada poder desarrollar estos ejercicios de evaluación acerca de la propuesta como se está presentada, para efectos precisamente de que al momento de ponerse en marcha tenga todas las fortalezas necesarias para poder prevalecer ante estas dinámicas económicas competitivas que prevalecen en nuestro sistema, en nuestro entorno, y que obviamente ante los distintos digamos, tendencias o cambios que se van dando en la situación económica a nivel nacional e internacional y obviamente que se expresan en lo local, pues ustedes como profesionales de la administración tengan la capacidad de poder prever, poder analizar, poder evaluar y obviamente llevar a buen puerto a las empresas. Esa es una cuestión, un plus muy importante que vamos a tener precisamente como ustedes como administradores, van a tener esa clara referencia acerca de cómo los negocios deben de desarrollarse y obviamente pues tenemos toda una metodología y todos los elementos de control que nos van a permitir precisamente hacer un adecuado trabajo para poder identificar estas dinámicas. Entonces, pues en esta segunda sesión vamos a abordar fundamentalmente estos de manera muy puntual, de acuerdo a nuestro programa establecido a través de nuestro temario, cómo vamos a ir trabajando punto por punto los aspectos que proponemos, a fin precisamente de que podamos desarrollar de manera adecuada, de manera ordenada, todo un trabajo en la integración de una propuesta de negocio a través de la integración de un proyecto de inversión y de un plan de negocios que nos permita precisamente tener la capacidad de planeación y que obviamente también nos sirva como un elemento importante para la promoción de la empresa a través de la búsqueda del financiamiento a través de las distintas instituciones que tienen dicho objetivo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar de una manera muy concreta, muy enfocada hacia este punto, y esto nos va a requerir la necesidad de realizar un trabajo práctico para el cual obviamente vamos a enfocarnos, pero ciertamente vamos a dejar una pauta importante porque, como les digo, esto tiene que llevarnos al quehacer, no es una cuestión meramente teórica, sino también es una parte práctica. Vamos a trabajar ambas situaciones, como lo vieron en la exposición del día de ayer del curso. Vamos a hacer tanto evaluación teórica de todos los elementos que hasta este momento deben de quedar debidamente bien identificados para darle soporte a todos los procesos que estamos realizando. Incluso de manera conceptual debemos tener muy claros muchos de los elementos que estaremos desarrollando como parte de toda esta literatura que debemos de tener manejo y conocimiento y obviamente un dominio específico, pero también tenemos que avanzar en la parte de la integración de un documento que nos lleve precisamente a plasmar cuáles son las ideas fundamentales de esta empresa que piensa o desea desarrollar
y que obviamente tenemos que hacerlo en función de atender una, digamos, una dinámica de evaluación que en lo general lo vamos a presentar así como instituciones que nos plantean lineamientos, criterios claros que tenemos que atender y quedan debidamente definidos y que en lo general, en su mayoría, todas las instituciones de fomento están diseñando y tienen como elemento fundamental en sus criterios de evaluación. Entonces vamos a ocupar literatura de estas instituciones. Vamos a verlas en un momento específico prácticamente de la Secretaría de Economía de hace tiempo, lo que es AGARPA, incluso en el aspecto productivo, agropecuario, incluso en el aspecto de aquellas financieras que tienen un carácter privado. Vamos a utilizar mucho de ese conocimiento que ellos desarrollan. Vamos a tener conocimiento de esas pautas que manejan, pero lo vamos a integrar como un elemento, digamos, para nosotros en lo general, ¿no? Para poder realizar esta práctica, este ejercicio, que nos sirva para identificar los elementos más importantes. No quiere decir esto, insisto, en que tengamos que presentar un proyecto o un programa para ir prácticamente integrarlo y de esta manera ir a la institución y solicitar el financiamiento. Obviamente para ello pues tendremos que pegarnos a los criterios que está manejando de manera actual dicha institución por cuestiones de derecho de autor y cuestiones de, digamos, de respeto a esa dinámica institucional, pues no podemos transgredir esos elementos e irnos directamente hacia lo que actualmente están desarrollando. Precisamente por eso, porque podemos caer en una violación de algunos de los elementos que ellos están promoviendo. Y obviamente, pues eso es sancionable. Sin embargo, vamos a utilizar metodologías que ellos mismos han desarrollado, que ya no aplican, pero que sin embargo son la base de lo que incluso hoy en día trabajan, para que nos sirva de referencia precisamente para nuestro ejercicio y que nos dé una clara idea hacia dónde tiene que desarrollarse nuestro trabajo. Eso obviamente pues ya no es objeto de ninguna revisión y de sanción y obviamente vamos a aprovecharlo porque finalmente de carácter pragmático esa es la parte que finalmente tiene que atender nuestro trabajo, ¿no? Obviamente vamos a trabajar en función de algo real, de algo que finalmente en su momento fue solicitado, que hoy ya obviamente ya no es vigente, sí, y eso nos da la posibilidad de poder ir con toda tranquilidad y seguridad en que pues no estamos conduciendo de manera correcta. Sin embargo, es necesario tener clara esta precisión para no confundirnos y que obviamente podamos malinterpretar alguno de los ejercicios o actividades que podamos realizar, porque obviamente requerirán en su momento de actualización pues la consideración de la institución que lo está promoviendo. ¿Estamos de acuerdo? Todos están en ese entendido, por favor. Les pido por favor que levanten la mano si se entendió claramente lo que acabo de exponer. ¿Sí? Muy bien, insisto, quiere decir entonces que el curso no tiene la finalidad de desarrollar un proyecto para meterlo en alguna ventanilla en particular. No, la finalidad del curso es desarrollar un ejercicio que en lo integral vamos a efectuar lo que esas instituciones comúnmente piden y que obviamente de acuerdo a las características y naturalezas de nuestro propio proyecto, pues tenemos que atender en lo general y ya en lo específico cada uno irá haciendo sus ajustes, sus adecuaciones o tendrá sus debidas implicaciones y obviamente pues los vamos a estar revisando. Sin embargo, no tiene la finalidad de desarrollar una propuesta que directamente atienda a una ventanilla como tal, ¿no? Ya en su momento ustedes, si así lo desean, con su propia propuesta, obviamente debidamente validada en este curso, pues ustedes al momento de quererlo llevar a la práctica, pues tendrán que hacer este ejercicio de actualización y de ajuste de acuerdo a los criterios que vigentemente las empresas están desarrollando.
Sin embargo, no deja de ser un estudio y un trabajo serio, importante y que obviamente abona muchísimo para el logro de ese objetivo, si es que así ustedes lo tienen. Bien. El día de ayer incluso hacía el comentario Cristian y hubo también la anuencia de parte de algunos compañeros en la necesidad de realizar precisamente a través de la plataforma, incluso lo veían con cierto beneplácito, el hecho de contar con ese mecanismo para poder ir entregando de manera puntual y calendarizada una serie de avances, ¿no?, en el desarrollo de su propuesta. Esto con la finalidad de poder ser revisado y analizado en su momento para poder tener esa retroalimentación. Quiero decirles una cosa al respecto y sí es importante que tomen nota de ello. Eh, Número uno, eh, en ninguna institución de fomento, háblese de gobierno, háblese particular, háblese del sistema bancario como tal o segundo piso, como le llaman a la banca de desarrollo, en ninguna de estas instituciones uno puede llevar un proyecto o un avance y solicitar la revisión para ver si está bien o no está bien. En ninguna de ellas da ese tipo de asesoramiento. A lo más que pueden orientarlos es que pueden enfocarlos hacia que tomen un curso, ya sea de incubación de empresas o ya sea de un curso tutorial, a veces que están ellos mismos promueven en línea, o bien pues les dan pues la atención de algún ejecutivo, pero incluso en esa dinámica de atención no es un ejercicio como pudiera ser para nosotros la revisión de la tarea. Es decir, voy bien, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? En ningún momento, porque obviamente eso implica tiempo y obviamente implica el uso de recursos que están destinados únicamente a la dinámica operativa, operacional, para el desarrollo pues efectivo de la promoción económica que están haciendo. Entonces, también en el sentido de llevar así o hacer un ejercicio en la dinámica de gobierno, pues implicaría entonces tener una ventaja sobre otros participantes. Generalmente en estas ventanillas que buscan de alguna manera el subsidio, concurren muchísimas personas precisamente porque tienen esa condición que les permite poder acceder a esos apoyos. De tal manera que si un momento dado la autoridad presenta un asesoramiento en lo particular, señalando esas cuestiones de cómo va su proyecto o cómo va su propuesta, pues evidentemente está incurriendo en una falta muy grave que obviamente la señalan, anótenlo, como conflicto de intereses, precisamente en el señalamiento de que en un momento dado están privilegiando a una persona que en lo particular puede haber algún interés, digamos, que puede ser desde esta dinámica sencilla, pues tengo la curiosidad o el deseo de que me den una mejor orientación, pero también se puede traducir como la cuestión de algún interés en particular que pueda derivarse, digamos, de un pago que se le haga al funcionario con tal de que pueda verse favorecido obviamente, en la propuesta al ser de manera, digamos, en su diseño, cumplir con todos los requisitos que pide la institución. Obviamente eso es muy sancionable, incluso tiene implicaciones legales y muy graves. Por lo tanto, el ejercicio de revisión y de leer, como quien dice, revisar la tarea o revisar cómo va el avance, pues evidentemente no es una práctica que finalmente pueda desarrollarse de esta forma. Eh, en este caso, con respecto, o sea, a lo que yo me refiero, quiero referir con esto, es que debemos de tener muy claro que las instituciones obviamente tienen sus mecanismos para poder promover el asesoramiento o la capacitación, pero es a través de otros esquemas y no necesariamente es precisamente para poder cumplir con los requisitos que están solicitando otra área, porque finalmente es la responsabilidad de las personas o de las empresas quienes tendrán que atenderlo y no por una promoción directa de parte de la misma. De tal manera que eso debemos de tenerlo muy claro porque en ninguna institución nos van a leer la tarea, nos van a ver nuestro avance. Ellos simple y sencillamente van a ser receptores de nuestras propuestas
y si nosotros requerimos algún otro tipo de asesoramiento o revisión, pues tendremos que entrar a otro tipo de esquemas que no están vinculados generalmente con el objeto directo de la obtención del financiamiento. Eso es algo muy importante que en la práctica deben de tener muy claro y que nosotros en nuestro curso, obviamente, yo voy a la parte en la cual yo atiendo estas cuestiones de detalle pormenorizadas, ténganlo muy en cuenta y anótenlo por favor, va a ser mediante la misma clase. Si tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud en lo particular, alguna duda sobre algún elemento, concepto, acción o simple y sencillamente una pregunta con respecto a qué es lo más conveniente hacer en algún caso, en el llenado de algún formato, con toda libertad y con toda, digamos, disposición, puedo atenderlo mediante la misma sesión. Y eso creo que sería incluso muy bueno para todos, porque vamos a tener ¿cómo se llama? La referencia para todos. De tal manera que la clase misma, la grabación de la clase, ahí es donde ustedes van a tener en cuenta esa referencia. Me preguntan que aquí si en la plataforma vamos a tener, sí, en la plataforma vamos a tener algunos recomendaciones, pero van a ser así en términos en lo general. ¿Por qué? Porque me voy a referir en los proyectos en general, y porque ya referirme en particular a uno, pues como ustedes lo verán incluso el día de hoy, y lo hemos comentado incluso en el curso anterior, cada proyecto tiene su propia naturaleza, cada proyecto tiene sus propias características, cada proyecto tiene su propio alcance y está en función de muchos factores, ¿no? Entre ellos precisamente incluso el tipo de ventanilla al cual van a concurrir. En algunos casos las ventanillas pudieran ser que no pidan tanta información como quizás nosotros lo desarrollemos aquí en el curso, pero es muy conveniente tener y desarrollar este proceso de planeación para beneficio de la empresa misma y que tenga pues esa claridad. Ya en el momento de aplicarse en el desarrollo de esta gestión hacia el financiamiento, pues puede finalmente tomar parte de esa información que generó y obviamente atender lo que concretó la ventanilla solicita. Lo que haremos precisamente en la plataforma, así como en todos los medios que tengo al alcance, como lo es el chat, como lo es esto de la grabación, como es el mismo correo electrónico, donde incluso ustedes también ahí pueden plantear sus dudas, inquietudes, lo voy a atender. Sin embargo, sí quiero decirles que en muchos de los casos no voy a hacer yo la parte de involucrarme en la práctica, como lo hice la vez en el curso anterior, donde incluso en las asesorías nos sentábamos juntos y yo me ponía a arrastrar el lápiz junto con ustedes, ¿no? Ahora en esta ocasión, pues va a ser de manera señalada, de manera indicada, de manera referida, y obviamente va a ser en ese sentido para que ustedes tomen nota, ¿no? Insisto, en lo general habrá precisamente planteamientos que en lo general tengan que atender todos, ¿no? Y que obviamente van a ser ahí digamos, derivado de la revisión general que yo pueda ver de los trabajos, pues voy a dar ese tipo de recomendaciones en función de lo que yo veo en lo general. Sin embargo, ya en lo particular, pues obviamente lo vamos a ver en esta dinámica de clase donde ustedes abran estas inquietudes y cuando ustedes tengan alguna duda, pues igual la pueden plantear a nivel de la plataforma y a nivel de correo electrónico como en el mismo chat del WhatsApp. O sea, finalmente todo va a quedar atendido, pero sí quiera dejar muy enfático que en mi carácter y en mi dinámica de trabajo no va a ser como fue el semestre anterior, donde nos sentábamos juntos y yo me ponía a trabajar junto con ustedes para ver cómo se iba integrando, para ver incluso a veces cómo lo íbamos redactando, ¿no? Yo a veces incluso hasta tomaba el control de la pantalla para que ahí mismo íbamos avanzando y yo iba poniendo algunos números, íbamos haciendo algunas proyecciones, etcétera. Y obviamente pues nos facilitaba mucho, ¿no? El hecho de avanzar.
y obviamente era con la finalidad precisamente de poder ayudarlos a darles una mejor orientación de cómo es el procedimiento. Ahora bien, en este, pues obviamente, pues los elementos que tenemos que atender van a quedar debidamente bien señalados y obviamente pues tenemos que irlos atendiendo punto por punto. Entonces ya las dudas o inquietudes en lo particular sobre un aspecto, pues van a ser de ese tipo, ¿no? En función de lo que cada quien haga. Pero independientemente lo haga o no lo haga, al momento de la revisión final, si no se atendió ese aspecto de manera adecuada, pues evidentemente se va a señalar y va a ser sujeto de evaluación. De tal manera que si no cumple de manera correcta o de manera adecuada, de acuerdo a lo que nos solicita, si ustedes no hicieron o no lo atendieron, o no hicieron el planteamiento a mi persona para que yo pudiera, de alguna manera, pues, darles alguna referencia y no lo registraron en su avance, no lo registraron en su proyecto, pues evidentemente pues ya es responsabilidad de ustedes como tal y obviamente será parte de la misma evaluación que se tenga. ¿De acuerdo? Entonces, mientras tengamos el tiempo para poder avanzar en ello y existan estos canales de comunicación para poder interactuar y hacer esos comentarios, adelante, todo es válido. Pero a los cortes donde nosotros tendremos que dar cuenta del avance, porque como podremos ver, pues tendremos un examen oral, sí, pero vamos a tener momentos en donde vamos a exponer el avance de nuestro trabajo. En ese momento, pues obviamente tendrán que ser atendidos todos esos aspectos, ¿no? Y si uno no está debidamente desarrollado, pues obviamente se va a señalar y va a ser constitutivo de la evaluación, es decir, de la calificación que tenga el avance. ¿De acuerdo? Así es que sí los voy a apoyar con mucho gusto. Les puedo dar referencias en lo general. Una vez que revise todos o vaya revisando los avances, les puedo ir marcando una pauta. Miren, hoy tomen en cuenta esto, anoten esto, cuiden estos detalles. Y obviamente ya en lo particular, alguien que tenga una duda, pues también la atiendo. Y además puede ser que incluso pueda ser una inquietud que pueda afectar o pueda implicar quizás el trabajo de otros, pues también lo voy a compartir. Miren, acabo de ver este trabajo y obviamente les comparto que esto pudiera ser sujeto para algunos otros proyectos, ¿no? Entonces, en esa dinámica y en ese deseo de construir y obviamente de participar y apoyarlos en ese asesoramiento, con mucho gusto. Pero a diferencia del curso anterior, ahora no voy a hacer esa revisión documental así prácticamente de mano directa, a ver, sino que lo que voy a hacer es hacer la lectura y hacer las referencias. Igual pueden ser en lo general, porque finalmente quien toma la decisión de qué es lo que va a incorporar de información, finalmente son ustedes. Si tienen o no la información, serán ustedes. Si investigaron o no investigaron, serán ustedes. Entonces yo no puedo exigir algo que finalmente ustedes, si no están en la condición o no desean ponerlo, pues entonces pues ya es decisión de ustedes. Sin embargo, al momento de hacer la evaluación, pues tenemos que precisar y si un momento dado es fundamental, adelante. Habrá información incluso que no todos los proyectos deban de tener. Sin embargo, tendremos ahí el criterio de evaluación que nos está señalando que hay que atenderlo. En ese caso, en lo particular, podemos hacer notas técnicas donde señalemos, anoten esta parte por favor, Fausto, Raúl, Marcos, tendremos que hacer notas técnicas donde tenemos que argumentar o justificar con una razón el por qué no estamos atendiendo en particular este aspecto. Pueden ser aspectos incluso que tengan que ver quizás con la naturaleza del proyecto o simple y sencillamente por la condición de que no se dispone de cierta información. No podemos inventar datos, no podemos inventar documentos ni esquemas que en un momento dado no hay. Y tenemos que ser muy claros porque muchas veces, por ejemplo, podemos tener aquí en el proyecto, por ejemplo, que se requiera
un acta constitutiva de la empresa, ¿no? Por decir algo, y de pronto, pues el grupo emprendedor no puede realizar esa función, ¿no? Por alguna razón o un motivo. Y sin embargo, el acta constitutiva pues, es determinante para poder tener la figura, la personalidad jurídica, para poder desarrollar incluso pues el contrato del crédito, ¿no? Sin embargo, pues esto ya te limitó, ¿no? Pero en nuestra dinámica de trabajo, pues simple y sencillamente podemos decir, bueno, no lo tenemos en este momento, lo haremos posteriormente, o mencionaremos la razón por la cual en ese momento no se puede hacer. Igual se puede señalar, bueno, vamos a buscar alguna otra esquema o alguna otra condición que nos permita, no lo sé, o algún tipo de agrupamiento, digamos, en términos de desarrollar una asamblea de grupo para poder constituir sin todavía llegar a la parte notarial, qué sé yo. Finalmente tenemos muchos mecanismos para poder ir dando cuenta del cómo sí se van dando las cosas y posiblemente en ese estatus las cosas puedan avanzar y no se puedan ver limitadas. Posiblemente en ese sentido digan, bueno, no está cumpliendo de manera fehaciente con este requisito, sin embargo tenemos esto otro, que es un acta de asamblea, que un grupo constituido, donde debidamente todos firman y están de acuerdo, ¿no? Faltaría la protocolización. Por lo tanto, el procedimiento puede continuar. ¿Sí me explico? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que buscar el cómo sí, la manera de cómo desarrollar o atender, y ciertamente, pues para ello pues pues afortunadamente pues tengo toda esa experiencia, ¿no? Porque me he elaborado mucho en la parte de la evaluación dentro de las instituciones, ¿no? Tanto públicas como privadas, y pues me ha tocado también la parte de la generación y de la gestión. Y ya no tan solo yo en mis propios proyectos o de la gente que yo he atendido, sino incluso también en ayudar a través de la incubación de empresas a otros a desarrollar esos mecanismos para que puedan lograr eso. Entonces, considero tener la experiencia suficiente y muy clara acerca de la ubicación de todos esos elementos y lo pongo a consideración de ustedes. Sin embargo, no me pidan la parte de que pues prácticamente pues yo lo tenga que hacer, ¿no? Para cada uno de ustedes. Yo se los puedo referir, pero finalmente ustedes lo señalan. Y si en la siguiente revisión no lo veo integrado, pues no lo vi integrado y punto. De manera muy clara, muy objetiva, pues mira, hay esto que pueda haber un reclamo, no, pues es que yo lo vi eso, pues sí, pero no lo integraste o no lo hiciste, finalmente tenemos que hacer un corte y hay una evaluación al respecto, ¿no? Sin embargo, todo lo que sea antes de eso, pues con mucho gusto, ¿no? Incluso hasta, pues, podemos comentarlo para que ustedes tomen nota y lo integren así como tal, o tengan esa revisión en términos de cuál sería la posibilidad para investigar más acerca del punto, ¿no? De tal manera que todos esos aspectos van a depender, anótenlo, van a depender fundamentalmente de ustedes. Si ustedes no le dan ese seguimiento, si ustedes no le dan la atención a todos esos elementos que nos están refiriendo en los criterios de evaluación, pues se toma como eso, como la responsabilidad que asume aquel que pues está haciendo el desarrollo y la promoción de la empresa. No le podemos culpar a las instituciones el hecho de que no nos den los recursos. Ellos actúan de acuerdo a una normatividad, de acuerdo a esquemas técnicos debidamente validados, debidamente calificados. Y obviamente no van a reparar en esas cuestiones que en lo particular si un momento dado o no uno tiene. Habrá la cuestión de las quejas y obviamente las solicitudes de revisión, pues ellos también lo harán sin ningún problema, pero ciertamente si ellos tienen los elementos y tienen de alguna manera la justificación y tienen ellos muy claro qué es lo que nos está atendiendo, pues lo van a hacer notar. Y en ese sentido, pues la evidencia está ahí, el documento se encuentra y como tal se revisa y si un momento dado, pues es así, pues no hay nada más que hacer. Entonces, en este sentido, sí es importante que lo tengan en cuenta porque en el plano institucional, así es como finalmente se mueven las cosas, ¿de acuerdo? Pero insisto, y no quiero que se interprete como una negativa de mi parte, no querer apoyarlos. Claro que sí, los voy a apoyar. Claro que sí, voy a estar revisando, voy a estar leyendo, voy a estar muy al tanto. Voy a plantear aspectos generales porque evidentemente tengo que referirlos, pero como es evaluación, en el momento en que yo como dice generalmente, en el momento que yo meta mano
en alguno de los proyectos, en ese momento yo estoy privilegiando la buena evaluación de uno. Y de lo que se trata es de que ustedes tengan atención y de que le den seguimiento y que aprendan incluso a identificar cuáles son las posibilidades que en un momento dado se puede enfrentar uno a que pudiera no atender alguno de los aspectos. Esto es muy importante que también se formen en esa parte, ¿de acuerdo? Y no podemos estar esperando a eso, a que nos revisen y que prácticamente nos aseguren un resultado. ¿Sí queda claro ese planteamiento, esa postura que les estoy planteando? Levanten la mano, por favor. Estoy esperando de los demás que hagan lo propio. Y en todo caso, si tienen alguna duda o alguna inquietud, por favor, manifiéstenla en este momento. Dice, sí nos podría ir dando indicaciones por medio de un escrito. Las instituciones no te dan indicaciones por escrito, mucho menos. Entonces, insisto, el tema es evaluación. En el momento en que yo les dé algo por escrito, les haga la referencia puntual sobre lo que es su proyecto, en ese momento, pues obviamente les estoy dando, pues vamos, estoy transgrediendo de alguna manera el criterio de imparcialidad que finalmente se tiene que aplicar precisamente en la toma de decisiones, en la promoción de proyectos y de financiamientos. Insisto, lo que puedo referir en términos de los proyectos que me estén presentando, puedo hacer referencias generales y si alguno tiene alguna solicitud en lo particular o alguna duda en lo particular, insisto, puede hacerla mediante la clase, puede hacerla mediante el chat, puede hacerla mediante la plataforma, puede hacerla mediante el correo electrónico. Eso no es impedimento. Y obviamente yo contestaré de manera directa con una respuesta asertiva al punto, ¿no? Pero tanto así como decir, bueno, tienes que hacer determinadas cosas. Yo lo que te puedo plantear es en términos generales, porque finalmente depende de ti qué es lo que vayas a hacer. Yo no puedo decirte es que mira, haz esto y esto y esto, porque de alguna manera te estoy diciendo, si tú cumples con eso, pues prácticamente lo tienes asegurado. Y capaz si al momento que ya lo presentes, pues resulta que al revisar otras cosas o al hacer el análisis, pues resulta que, pues sí, puede ser, cumplas con todo eso, pero insisto, igual, pues hay que revisar en términos integrales. Entonces, eh, como les digo, el estar yo haciendo referencias directamente a un proyecto me implica involucrarme en el proyecto, me implica meterme más de lleno al proyecto. Y tengan en cuenta pues que son aproximadamente ustedes un poco menos de 30 estudiantes, entonces tendré que estar revisando los avances, los documentos, todo esto, entonces pues es algo muy, ya lo vieron, cuando vimos el curso anterior, las asesorías, cuánto nos llevamos desarrollando las asesorías y no obstante que pues me involucré un poco en eso e incluso trabajamos juntos, ¿no? Pero ciertamente obedecía a una necesidad y obedecía a una dinámica del curso que lo manejamos desde un principio, precisamente para poder favorecer el conocimiento de la teoría aplicada a través del modelo que manejamos, ¿no? Y finalmente, pues alcanzamos los resultados y aprendimos muy bien y finalmente ustedes lo demostraron mediante su exposición y lo hicieron de manera muy correcta. De tal manera que en ese proceso, pues quedó muy claro, o sea, fue, digamos, si lo viéramos así, digamos, lo que hicimos en el curso anterior se apegó mucho a lo que se lleva a cabo en la incubación de empresas, ¿no? Entonces, en la incubación, ahí sí, pues se pueden hacer todo ese tipo de cosas, pero ya en el planteamiento ya de una propuesta en términos formales, en términos ya, digamos, ya para la gestión, pues no, o sea, finalmente tiene que haber ya asumir una responsabilidad muy particular de la empresa a la que se representa y precisamente cuidando
ese criterio fundamental en la evaluación, que es que cuidar el conflicto de intereses. Y obviamente eso implica pues el hecho de favorecer incluso a una empresa con información o con un tratamiento especial o particular que finalmente no esté, digamos, normado o que no sea imparcial con respecto a su atención con las demás. En cualquier momento podemos ser señalados y obviamente pues somos sancionados y hay repercusiones muy fuertes, ¿no? Incluso de carácter legal, de carácter penal, ¿no? Dice, pero no creo que a lo que se refiere a mi compañera es tener una guía para el desarrollo de nuestro trabajo. A ver, pues si quieres, a ver, ¿por qué no me lo planteas mejor? Porque a veces te digo, cuando escribimos, a ver, Ah, Paola, sí, adelante. a lo que me refería es que si no sería bueno, a lo mejor que usted nos pudiera dar alguna clase de guía. No digo que todo lo que tenga que venir exactamente del trabajo, porque sí estoy de acuerdo en que cada compañero tiene un camino diferente hacia dónde va a llevar su proyecto, Sí, pero creo que sería bueno como que supiéramos más o menos ya como que verlo para poder aclarar nuestras ideas y decir, ah, ok, tengo más o menos que hacer esto, y ya de ahí en nuestro camino en el trabajo, pues ya nos van a surgir dudas diferentes a cada quien. Y sí. creo que ahí es donde pues ya nos podría apoyar de manera más específica. De hecho, Paola, te comento, el diseño de este curso está así como tú lo mencionas y en esta clase lo van a ver de manera muy particular, ¿de acuerdo? Eh, pero ciertamente, qué bueno que se generó esta inquietud, porque finalmente van a encontrar que la propuesta de desarrollo de esta materia como tal, y más siendo evaluación, pues tiene que llevar otra metodología diferente a la que es una formulación, que es más bien la gestión, la creatividad, la formación de ideas, muy diferente, ¿no? Entonces, es buena, muy pertinente tu pregunta y muy clara la inquietud. Yo no los voy a abandonar en ningún momento, ténganlo en cuenta, ¿eh? O sea, no es mi papel, no es mi actitud, ustedes me conocen, pero ciertamente sí tenemos que dejar muy claro, digamos, es el alcance que vamos a tener en este sentido, ¿no? Porque si bien el anterior fue de otra forma, incluso como lo comenté, me involucré incluso hasta con ustedes en la dinámica de las asesorías y buscar cómo sí, cómo hacer tantas cosas. Ahora pues ya nos compete mucho trabajar nosotros en la integración y obviamente pues eso es otro tipo de trabajo y mucho más, tiene que trabajar uno con una lupa prácticamente. Te vas a dar cuenta ahorita a partir de esta clase cómo vamos a trabajarlo y si en el camino tienen alguna duda o inquietud al respecto, igual podemos hacer alguna pausa, no hay ningún problema y hacer la referencia, ¿de acuerdo? Pero sí quiero que tengamos muy claro esto. Al hablar de evaluación, en el momento que uno empiece de alguna manera a involucrarse en la dinámica de trabajo en lo particular y que obviamente estemos pues, dándole esa atención muy puntual, pues entonces deja de ser esa parte de evaluación. O sea, estamos prácticamente incidiendo para que las cosas ocurran y obviamente muchas veces hacemos las cosas pues porque nos dijeron que así lo hiciéramos, pero finalmente no pensamos o no tuvimos la retroalimentación para decir por qué lo hicimos o por qué fue la necesidad de haberlo hecho. Y más, como ya lo comenté, en el caso de no tener los elementos que finalmente nos solicitan, pues entonces perdemos la flexibilidad y la capacidad de esa inteligencia empresarial que necesitamos para buscar alternativas. Y a veces precisamente nos enfocamos a una sola respuesta porque esa es la respuesta que finalmente nos va a validar y nos va a abrir o nos va a calificar de manera favorable. No es así. No estamos formados, no nos vamos a formar para una determinada ventadilla, para un determinado tipo de requerimiento. Tenemos que abrir la capacidad, nuestra visualización y obviamente para eso es el curso y la materia, ¿no? Entonces, yo te pido, Paola, igual a los compañeros que coinciden en ese sentido, les vamos yo les pido que veamos la dinámica que vamos a desarrollar clase con clase para que así ustedes verifiquen que pues vamos trabajando en este sentido
Pero ciertamente, si tienen alguna duda o alguna inquietud, insisto, plantéenla en los canales que tenemos, ¿no? Y yo siempre insisto mucho en la cuestión del chat. A mí en lo particular me gusta porque a pesar de que es una herramienta que se utiliza mucho de manera informal y con grupos de amigos, etcétera, lo cierto es que se utiliza como una herramienta de trabajo a través hoy en día por la pandemia, del trabajo en casa, el home office, y obviamente es muy eficiente y es muy, muy versátil, de tal manera que pues sí, lo vamos a seguir trabajando, pero vamos a trabajar también lo que institucionalmente ya nos está pidiendo la universidad, ¿no? Que es tener una plataforma, que es tener una clase grabada y que obviamente hay que darle seguimiento a un desarrollo programático debidamente bien integrado y bien visualizado en la misma plataforma, ¿no? Así que, pues en esa intención, pues le voy a dar cumplimiento. Yo les había comentado que la parte del por qué no manejo Meet es precisamente por ello, porque Meet es como tiene la cuestión del calendario, pues obviamente te pone eh, fechas y horas críticas. Y tengo por experiencia de esta pandemia que muchos de ustedes, pues obviamente tienen una dinámica muy flexible derivada de su cuestión económica, de trabajo, o simple y sencillamente si se llegan a enfermar o atender a algún familiar o que un momento dado tuvieron que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, por eso mismo no quisiera utilizar esta herramienta porque me pone ahí puntos críticos y ahí me dice claramente si hizo o no hizo el examen. Y el problema es que si voy a ser imparcial en esta dinámica, pues evidentemente el mismo sistema del Meet, pues el Classroom, pues prácticamente les va a dar la calificación al final y puede ser que sea no aprobatoria. Entonces, yo finalmente considero que sí tenemos que tener ciertos márgenes de flexibilidad y por eso va a existir la comunicación como siempre la hemos tenido, para poder acordar de manera conjunta y no dejar a nadie fuera, porque finalmente yo estoy totalmente en la idea de que tanto hemos invertido en tiempo, dinero y esfuerzo en nuestra preparación como para que por esos detalles, circunstancias o eventos, pues quedemos relegados y un momento dado quedemos fuera. Tenemos que buscar los mecanismos de comunicación para poder, y vamos, de flexibilidad en la medida de lo posible, para poder hacer nuestro trabajo y evaluar de manera correcta, considerando obviamente esta condición humana, ¿no? Que finalmente prevalece. Entonces, por eso mismo no estoy en el Meet y además el Zoom, pues tengo el contrato de Zoom, pues tengo que agotármelo. Y la verdad, les digo una cosa, me gusta más el Zoom que el Meet. Pero ciertamente, bueno, no es tanto por eso, digo, insisto, es por la cuestión de los tiempos críticos que me maneja y no, en ese sentido sí quiero ejercer pues ahora sí que mi autoridad y mi libertad de cátedra para decir no, yo quiero manejar ciertos márgenes porque, insisto, no deseo dejar fuera por este tipo de condiciones a los estudiantes y obviamente quiero dar la posibilidad a que demuestren que saben. A mí lo que me interesa es que sepan y por eso es porque mi trabajo lo desarrollo de esta manera. Que en algún momento, bueno, pues no sea del agrado en lo particular a alguien, bueno, pues puede ser por alguna condición o alguna experiencia o alguna cosa, ¿no? Pero mi propósito como tal es muy claro y es para todos. ¿De acuerdo? Entonces, pues, si no hay algún otro comentario, vamos a darle seguimiento ahora a lo que es nuestra diapositiva del día de hoy. Y vamos a ver aquí parte de lo que finalmente les estoy hablando con respecto al desarrollo de nuestra curso a través de esta estrategia diferente, dado la característica de nuestra y naturaleza de nuestra clase. Entonces, como decimos, todas nuestras sesiones y más porque obviamente las tenemos que subir a la plataforma, pues tienen que llevar este formato de apoyo, generando una diapositiva. Y ustedes ya han tenido la experiencia de cómo yo lo trabajo, ¿no? Aquí tenemos la parte de la presentación, aquí tenemos en este caso nuestra clase, vendría siendo la clase 1, que de alguna manera, bueno, damos continuidad a lo que venimos trabajando en relación al tema 1.1. Creo que aquí, fíjense, creo que tengo una equivocación porque esta diapositiva seguramente la utilicé
de base con la anterior que hice y ya me di cuenta porque sí generé, decía la de clase 2 y tenía, aunque es lo mismo de 1.1, pero no aparecía esto. Entonces seguramente este es no es el documento como tal, el final que diseñé para ustedes, sino que es la hoja de trabajo como tal, pero creo que está bien, es correcta. Vamos a trabajar en ella. Bien, tenemos aquí, como ustedes lo saben, una frase que nos ayuda mucho a centrar nuestra reflexión y obviamente abrir nuestra disposición intelectual para poder analizar lo que vamos a ver el día de hoy en la clase. Y le pediría a Raúl, por favor, que la lea. Ok, frase de la clase. Una conducta desordenada se parece a una torrente invernal de poca duración. Epicuro de Samos. Muy bien, ¿qué es lo que nos quiere decir esta propuesta? Pues vamos, como podemos ver, Epicuro de Samos pues, es un filósofo griego, ¿no? No sé, no recuerdo muy bien cuántos tiempos, pueden ser un poco más de quizás 3 siglos antes de Cristo, más o menos por ahí. No recuerdo la verdad la fecha de su contemporaneidad. Sin embargo, pues es un griego de los clásicos, donde obviamente nos plantea un conocimiento muy importante. Nos está refiriendo aquí muy claramente que la conducta desordenada se parece a un torrente invernal de poca duración. ¿En qué nos aplica a nosotros en la cuestión de nuestra evaluación de proyectos? El criterio fundamental para hacer una correcta evaluación, lo que finalmente ocupamos como principio fundamental, como el número uno de todos los demás que siguen, tome nota por favor, lo primero que ocupamos para hacer un correcto proyecto de inversión y que este cumpla su objetivo, ocupa orden. Tiene que llevar orden. Si no hay orden en la propuesta, no es una propuesta que va a alcanzar objetivo. De tal manera que, como lo dice aquí, ¿no? Una conducta desordenada se parece a un torrente invernal. ¿Qué quiere decir? Pues sí, en el desorden hacemos muchísimas cosas, tratamos de integrar, es más, estamos ansiosos, estamos estresados, estamos de alguna manera presionados nosotros mismos por tratar de sacar las cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que lo que pasa es que pues, cuando llegamos al momento de la evaluación, presentamos nuestro producto, presentamos el trabajo final o el proyecto en sí, y termina finalmente que pues termina bateado, ¿no? O termina calificado de manera baja, o simple y sencillamente no alcanza, ¿no? Ni siquiera la consideración de hacer alguna revisión y dar algunas opiniones, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque no tiene orden, porque no tiene forma, porque no tiene esa condición de haber ese acatado a principios, a criterios que permitan de manera adecuada hacer una correcta revisión. De tal manera que anótenlo muy bien. Cuando una institución que se encarga del fomento, que se encarga de esta promoción de propuestas, háblese bancos, háblese gobierno, en el momento en que no se apegan a los criterios de evaluación, en ese momento dejan incluso hasta de leer el proyecto. Simple y sencillamente lo ven de manera muy rápida y dicen, aquí no pasa, punto. Y ponen en su checklist, no cumple. Se acabó. ¿Por qué? Porque no se van a detener en analizar algo que finalmente no tiene consistencia, no tiene significado. Es más, revela o nos genera dudas en su constitución o en su veracidad. De tal manera que el principio fundamental, ténganlo muy claro, es el orden. Y obviamente nos vamos a normar mucho por esta parte de la integración que refiere a pegarnos a toda una metodología. Y vamos a hablar de ella en este momento. ¿De acuerdo? Hasta aquí quedamos todos de acuerdo. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión? ¿Tú qué opinas, Marcos? Estoy de acuerdo con la reflexión. Muy bien, bueno, gracias. Insisto mucho, creo que ya estamos en una dinámica muy importante y hay la parte que está normada, incluso en el desarrollo de las clases. Les voy a pedir, por favor, a todos, sin ninguna excepción, que abran sus
sus videos para que podamos tener esa interacción. Necesito yo verlos así como me ven ustedes. Y eso va a ser también una parte importante para la evaluación que estoy tomando, porque de hecho ya por Consejo General Universitario han sido establecidas las pautas y las reglas para el desarrollo de las sesiones en línea, y entre ellas en la grabación queda muy claro precisamente que los estudiantes también se asumen y se acogen a esta modalidad, y obviamente pues tienen que estar en la disposición abriendo sus videocámaras, ¿no? Entonces, es importante para la clase, y aquel que no lo haga, digo, finalmente, pues, no te voy a obligar a hacer, no te puedo hacer manita de coche, como dicen, pero lo cierto es que sí va a impactar tu evaluación, ¿de acuerdo? Porque lo voy a referir más adelante, precisamente cómo va a quedar. Y la evidencia va a quedar manifiesta aquí en la grabación, de tal manera que pues no hay pierde, ¿no? O sea, finalmente no es contra nadie en particular, simple y sencillamente no quisiste, bueno, no quisiste, pero pues no tienes evaluación al respecto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces les voy a pedir por favor que entremos en esta dinámica. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Ya lo habíamos comentado también de alguna manera en el curso anterior, donde decimos qué tipos de proyectos son los que ocurren y tenemos en general que atender, o de dónde surgen estos proyectos, perdón. Decimos, un proyecto surge fundamentalmente de una necesidad de mercado, ¿no? Cuando finalmente existe la oportunidad de atender a un sector productivo, a una empresa, y pues surge digamos, esa necesidad de proveeduría, y obviamente de esa dinámica, pues obviamente podemos nosotros aprovecharla. El caso de Fausto, ¿no? Él detecta una necesidad de mercado en el transporte de las personas, que obviamente tiene una tipología o una característica que lo hace muy diferente al transporte que comúnmente se desarrolla a través de una empresa que tiene camiones al respecto. Y él está atendiendo una necesidad muy particular que encuentra en el mercado. ¿Estás de acuerdo, Fausto? De tal manera, entonces su proyecto surge de esa identificación de mercado, de necesidad de mercado. Existen también los proyectos que surgen de una concurrencia de capacidades. Lo habíamos visto muy claramente en el sentido, digamos, déjenme ver a quién de ustedes ubico un poquito en este sentido, algunos de ustedes que me recuerde. En el caso de Andrés, Andrés tiene, por ejemplo, un proyecto que es agropecuario, ¿no? Más bien es ganadero, que es en el caso de engorda, ¿no? De ganado vacuno. Y todos los que participan ahí, pues tienen conocimiento, pues es familia, ¿no? Entonces el hecho de que tengan el conocimiento, las habilidades, que tengan conocimiento del sector, y vamos, hay una tradición incluso familiar de cómo se ha desarrollado el negocio, pues eso los hace concurrir ahora en un momento específico con una participación clara de cada uno de ellos para poder mostrar sus capacidades e integrarlas en una propuesta, ¿no? Tenemos también proyectos que se derivan de la promoción de sectores y grupos específicos, tales como, pues, hablando de sectores, tenemos proyectos públicos, proyectos sociales, proyectos en términos, digamos, ya a nivel de sector, como el sector pesquero, por ejemplo. Y tenemos grupos específicos, ¿no? Proyectos de promoción de grupos específicos, como son grupos vulnerables, de atención a grupos vulnerables y afectados por la delincuencia, por ejemplo, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, grupos de personas de la tercera edad y grupos de personas con alguna discapacidad. De tal manera que hay proyectos que van enfocados directamente en la atención de ellos, y puede ser que en un momento dado, pues más bien se haga el proceso de incubación, a ver en qué te puedo ayudar, ¿no? A ver en qué te puedo favorecer, porque finalmente ellos requieren un mecanismo para poder salir adelante, y hay recursos que constitucionalmente y legalmente están ahora sí que constituidos o creados con esa finalidad. Tenemos la cuarta modalidad, que son los proyectos que surgen del desarrollo de un prototipo o de incorporación de un avance científico y tecnológico, que tiene que ver un poquito más, por ejemplo, con el aprovechamiento de estos desarrollos que genera la ciencia y la tecnología
a través de las instituciones de formación, como puede ser incluso la universidad misma, donde están desarrollando alguna idea de negocios que en un momento dado los jóvenes quieren promover. Entonces hay una atención particular hacia ellos, ¿no? Y hay ventanillas específicas como lo es el CONACYT para ello. Y tenemos la última modalidad, que son los proyectos integradores. Generalmente son proyectos que tienen un mayor calado, una mayor, digamos, mayores recursos, porque implican precisamente lo que se comenta ahí, la vinculación del el desarrollo de las cadenas productivas, ¿no? De tal manera que obviamente es un proyecto que integra varias actividades y que por lo tal, pues va a haber un impacto mayor, y eso justifica el hecho de canalizar mayor recursos porque el flujo de recursos económicos que va a promover o los impactos de crecimiento económico van a ser de carácter de mayor magnitud en términos de volumen, como también en términos de la ampliación en términos territorial de los beneficios que se están obteniendo de ellos. Tenemos entonces aquí ya de manera muy clara y muy precisa, Evelyn, si lo puedes ver, 5 aspectos fundamentales por los cuales nace un proyecto, ¿de acuerdo? Tenemos nosotros entonces, Karime, tomar nota, por favor, cuál es el de nuestro proyecto que estamos desarrollando y que vamos ahora en esta fase de promoción, de evaluación y de gestión. ¿Cuál es el origen o el propósito que obedece alguno de estos 5 criterios o elementos? Nuestro proyecto, ¿en cuál encaja? ¿De acuerdo? Les voy a pedir que tomen nota de ello porque, anótenlo por favor, van a tener que justificarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a tener una tarea, pero es una tarea un tanto informal y esa va a ser una tarea que va a servir para la integración de su documento. La tarea consiste en generar la justificación o argumentación del por qué o cuál es la razón por la cual surge esta propuesta en alguno de estos 5 aspectos. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido vamos a argumentarlo, digamos, quizás en media cuartilla, de tal manera que podamos generar el documento preciso. Yo les pediría, por favor, que lo trabajen para que en la siguiente sesión, o igual si lo quieren hacer por medio del chat para que sea más rápido, me lo compartan y podamos hacer un ejemplo aquí, ¿de acuerdo? Y podamos hacer la redacción en general para todos, para que tomen nota y puedan integrarlo en su documento en el momento que sea pertinente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que trabajarlo y hay que darle esa, digamos, atención de manera muy puntual. En nuestra siguiente diapositiva vemos que los recursos existentes son para fortalecer la planta productiva mediante la adquisición de activo fijo. Los recursos que se solicitan generalmente son para promover o ya sea la capacidad de desarrollo de la empresa a través de la adquisición de capital de trabajo para su operación. También los recursos pueden ser para obtención de garantías líquidas, perdón, aquí se me fue una P en lugar del acento. Entonces, garantías líquidas para la obtención de otros recursos, esos generalmente con un mayor fondeo o apalancamiento. Vamos a ver más adelante qué significa la palabra de apalancamiento. Incluso vamos a hacer un pequeño ejercicio de apalancamiento tanto en lo operativo como en lo financiero para ver cómo consiste. Generalmente les puedo decir que el apalancamiento implica una mayor adquisición de activo fijo y obviamente es una inversión muy fuerte que busca precisamente tener un impacto más grande de mercado, ¿no? De cobertura. Hasta ahí me voy a quedar, lo vamos a ver en su momento. Los recursos también, como punto número 4, para la promoción de negocios de posterior liquidación a través de cartas de crédito. Es decir, una institución, tú puedes solicitarle, si eres cliente, generalmente ocurre así. Por ejemplo, si tú vas a vender una maquinaria y esta pues acaba de generarse el contrato, pero obviamente tienes que trabajar en ella y se va a enviar, digamos, en 3, 4 meses, pero obviamente pues te van a pagar hasta 3, 4 meses. Sin embargo, tú ocupas el dinero para poder desarrollarlo. ¿Estás de acuerdo? Entonces muchas veces generamos esta condición de ¿cómo se llama? De generar esta carta de crédito para como un mecanismo de soporte que de alguna manera permita el desarrollo de la compra, por decir así, anticipada, y de esa manera el banco le da sustento, le da el soporte
para que finalmente cuando llegue el momento pues se cubra de manera adecuada la liquidación de ese pago, ¿no? De tal manera que hay también recursos que están en función de apoyar este tipo de operaciones por la misma naturaleza de la dinámica productiva. Y tenemos también recursos para la promoción comercial de empresas o negocios, es decir, cuando las mismas entidades, tanto públicas o privadas, favorecen a una institución o una empresa o a personas físicas a que vayan a realizar algún viaje quizás a Guadalajara, a Monterrey, a una reunión de negocios, por ejemplo, a un foro, a un congreso donde van a desarrollar de manera sectorial una dinámica de concurrencia. Generalmente son ferias, ¿verdad? En la cual van a hacer propuestas productivas y van a hacer incluso estos, ¿cómo se llama? Meeting, ¿no? Van a tener esos encuentros empresariales para poder ir desarrollando de alguna manera estas negociaciones, ¿no? Entonces hay recursos que están enfocados también para poder apoyar en una correcta, digamos, soporte para poder tener ese tipo de gastos, ¿no? Que no están contemplados muchas veces en nuestros flujos. Bien, aquí viene la parte que nos señalaba Paula, ¿verdad? En el sentido de, bueno, número uno, esta es la parte general que vemos que tiene que llevar el proyecto. Esto es lo primero que tienen que trabajar ustedes y es no otra cosa sino el desarrollo de la información que es concerniente a hablar acerca de los antecedentes y aspectos generales del proyecto. ¿De acuerdo? Ustedes también, si no me recuerdo, vimos pues no recuerdo en qué semestre fue, pero vimos la materia de modelos de negocios, ¿sí recordarán? Incluso ahí manejamos un documento que nos ayudaba mucho porque era una guía para desarrollar un plan de negocios. ¿Sí recordarán ese documento? No sé si lo tengan por ahí a la mano. Si hay alguno que lo requiera, pues pídamelo y se los vuelvo a enviar. Se los comparto sin ningún problema para que puedan tener a la par junto con se puedan apoyar porque esa guía ayuda muchísimo. ¿Qué tipo de información te piden, no? ¿Qué tipo de cosas tienes que integrar? Entonces, sin duda les va a ser de gran ayuda para que puedan apoyar esto. Ustedes en su proyecto van a tener que cumplir con estos elementos. Te están pidiendo información básica de los solicitantes. ¿Cuál es el origen de la integración del grupo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la evaluación, Evelyn? Pues lo que vamos a hacer es revisar. ¿Cumple o no cumple? ¿Cuál es la valoración que tenemos? ¿Tiene un 100% de avance, un 80%, un 60%? No lo sabemos. ¿Qué comentarios? Pues está pendiente la información porque pues, la estamos recabando, se va a cumplir la próxima semana, qué sé yo. ¿Estamos de acuerdo? Todas las instituciones, anótenlo, desarrollan estos checklists, ¿de acuerdo? Y eso es lo que yo le decía a Paola en relación al avance, ¿sí? Este es el avance. Ustedes van a ir dando avance muy puntual de cada uno de los criterios de evaluación que vamos a emplear y aquí es donde ustedes vamos a utilizar estos criterios de evaluación, este checklist que finalmente con el cual nos van a evaluar para que nosotros lo aprovechemos ahora para desarrollar toda la propuesta, ¿no? Y obviamente incluir todos los elementos constitutivos del proyecto de acuerdo a este orden. A eso nos referimos al inicio de la clase, el orden que debe de llevar una propuesta, ¿no? Nosotros al tener un orden temático, le estamos dando orden a nuestras ideas, a nuestra propuesta, de tal manera que claramente aquel que lo está evaluando tiene esa identificación muy pertinente, muy clara acerca de dónde se ubica en nuestro proyecto la información que ellos están solicitando. De tal manera que si hay alguien que un momento dado te dice, ¿sabe qué? Pues es que aquí no pasó. Espérame tantito, dime que no pasó porque el proyecto sí lo tiene. Te van a mostrar, pues aquí tengo esto. Tú puedes decir claramente, discúlpeme usted, pero el origen de la idea de inversión sí le estoy atendiendo y está plasmada en esto y en esto y en esto y lo puede encontrar en la página número 5. Cambian las cosas, ¿verdad, Karime? Entonces, esto nos ayuda a tener un orden, ayuda a tener una identificación y esto obviamente es parte de lo que nosotros estamos de alguna manera cumpliendo. Siguiente punto, el origen de la idea de la inversión. La exposición de la problemática que desea solucionar. Si ya recibieron algún tipo de apoyo, subsidio, financiamiento y especificar en qué y sus resultados.
el domicilio del grupo y sus representantes. Aquí tenemos que señalar, pues obviamente lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? El croquis de localización y obviamente pues las referencias de la ubicación, tanto de la, en este caso, de la empresa como tal, si está identificada fiscalmente, o bien, si no la tiene, pues el representante, que en este caso tiene la empresa a partir de su propio domicilio. ¿De acuerdo? Puede ser incluso el domicilio donde desarrollan sus operaciones como tal, ¿no? Pero vamos, tiene que haber un domicilio. Y los representantes o los integrantes del grupo, pues obviamente tienen que estar debidamente identificados. Y aquí viene otra tarea, anótenlo por favor. Tenemos que hacer una relación de los socios. Habíamos manejado 5 la vez pasada. Tenemos que sacar, anótenlo, el CURP de cada uno de los socios. No vamos a incluir lo que es la credencial del lector, precisamente aunque también se pide como requisito, pero no lo vamos a pedir porque pues obviamente tiene implicaciones, ¿no? Y obviamente pues no la necesitamos para nuestro ejercicio, pero ciertamente las instituciones te piden, además del domicilio, la CURP, y te piden incluso tu credencial de lector, pasaporte o cartilla del servicio militar. ¿Estamos de acuerdo? Una identificación oficial. No vamos a tener la identificación oficial ni el comprobante de domicilio de la persona, pero sí vamos a tener la CURP de cada uno de sus socios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo nuestro avance de todo nuestro curso va a obedecer a este orden temático de checklist. ¿Estamos de acuerdo? Para que no tengan ningún problema, ninguna duda de cómo tiene que ser dicho avance. Y sobre él, obviamente, nos vamos a pegar para que finalmente ustedes tengan claridad en la integración documental. Vamos a dejar hasta aquí la sesión para darles espacio en lo que queda del tiempo para que vayan trabajando estos puntos. ¿Les parece bien? Para que vayan haciendo la integración de la documentación, para que vayan integrando este checklist, este avance, y podamos ir platicando en lo práctico ya en la siguiente sesión y obviamente en el chat. ¿Qué nos llevamos el día de hoy? Adelante, Sonia. Melanie. Que debemos de organizar todo lo que generamos, al menos hacer un mapa visual de lo que queremos generar para plantearlo, vaya. Bien, gracias. Perla. Adelante, Perla. No te escuchamos, Perla. Ok, tienes una dificultad, no te preocupes. Vamos a ver en quién más desea participar. Marcos, Fausto. Que también debemos de pensar durante la planificación qué tipo de proyecto vamos a realizar, el origen del proyecto, si va a acatar según una necesidad del mercado, si es a un grupo vulnerable o si va a ser a una cadena o desarrollarla o si va a ser de innovación, desarrollo tecnológico. Perfecto, Marcos. Aquí cabe la anotación. Todo lo tenemos que redactar. ¿De acuerdo? Tú lo tienes muy claro en tu mente, en tus ideas, redáctalo. De nada sirve una idea si no está debidamente bien plasmada en un papel. ¿De acuerdo? El trabajo que vamos a tener ahora, por eso nuestra materia es teórico-práctica, vamos a tener esta parte de la integración y obviamente ocupamos que se apliquen en la parte práctica. Por eso vamos a dejar ahorita este tiempo para que sigan trabajando en ello. Fausto, ¿algún comentario? ¿Qué te llevas el día de hoy? Pues, al menos en mi aspecto, pues tratar de ver un poco más formalmente los aspectos del proyecto y para esto poder adaptarlos a las diferentes circunstancias que necesite para poder hacerlo viable, se puede decir.
Perfecto, muy bien, gracias Fausto, excelente comentario. Y concluimos precisamente para que en la siguiente clase abordemos los temas de los criterios de elegibilidad, lo que es la población objetivo y los términos de referencia. Los términos de referencia es muy importante, lo vamos a ver en su momento muy puntualmente. Y la pregunta a responder para la siguiente clase, que es la que nos va a lanzar a trabajar en nuestra siguiente sesión, es cuál es el tipo de información más importante que debe presentarse al inicio de toda propuesta productiva. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que registrarlo y vamos cerrando precisamente con nuestra frase de la clase que nos señala claramente: una conducta desordenada se parece a un torrente invernal de poca duración. Quiere decir que si tenemos desorden, nuestra empresa no va a vivir, no va a persistir, no va a durar, no se va a desarrollar. La condición de orden es fundamental para que nosotros podamos asegurar que hay una sostenibilidad y hay resultados. De tal manera que en el proceso de evaluación, el criterio fundamental para la evaluación es el orden. Si no hay orden en la propuesta, si no hay claridad, evidentemente tiene una calificación, tiene una valoración y esta como tal pues va a impactar la toma de decisiones de la promoción o no de la propuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, adelante Sonia Melanie. ¿Se puede regresar tantito a la tabla? Me quedó una duda. Permíteme un segundo, por favor. A ver, creo que está en la... ¿Está? En la tabla, ¿qué comentó que teníamos que generar? Vamos a ir generando la información que nos piden aquí en cada uno de estos puntos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a comentar en clase para ver qué es lo que tiene que llevar. Ya les di algunas pautas de qué es lo que en un momento dado tenemos que ir integrando, ¿de acuerdo? Si así lo desean, no lo tienen, les mando la guía práctica de planes de negocio, ¿de acuerdo? Pero necesito que me lo soliciten, porque si no me lo solicitan, no lo voy a enviar, ¿de acuerdo? Todo tiene que ser con ese mecanismo, porque ya está normado, ¿no? Incluso yo no puedo nada más enviar cosas si finalmente no digo si tienen el carácter o no. Lo que yo envíe nada más, eso sí tiene el carácter formal de seguimiento y obviamente es criterio y elemento de evaluación. Lo que no, entonces pues no participa. Sin embargo, este documento puede ser útil para ustedes. Posiblemente lo tengan algunos si no lo requieran. Por eso es que me voy a ajustar solamente a aquellos que así lo necesiten y con gusto les doy el apoyo. Pero no va a ser un elemento ni criterio de evaluación como tal, ¿no? ¿Vale? ¿Nos lo puede enviar por correo o lo va a subir en la línea? Aquel que lo solicite, me lo pueden solicitar por correo, me lo pueden solicitar por ¿cómo se llama? Por el chat. Les comento, manejo dos cuentas de correo. Ustedes tienen una cuenta de correo que es cgomez.waps@gmail.com. Esa cuenta de correo la voy a utilizar para atender dudas, preguntas, solicitudes, requerimientos, ¿de acuerdo? La voy a dejar para eso precisamente porque cuando me manden tareas y me manden trabajos me va a llegar un mundo de información y puede ser que se pierda, ¿no? Ahí en la solicitud. Y voy a utilizar la cuenta de correo cgomez.economia@gmail, cambia al lugar de WAPS, pongo economía y esa cuenta de correo va a ser única y exclusivamente para tareas y para avances. ¿De acuerdo? Ok. Para poder tener una buena administración del curso. Adelante, Marcos. Si le podría regresar a la pregunta que nos dijo de tarea, no alcancé a registrarlo. No te escucho. Si no regresa a la diapositiva donde estaba la pregunta que nos dejó de tarea, que no alcancé a registrarlo. Pero no te preocupes, Marco, ya les mandé la diapositiva por el chat. No, si no estás ahí en el chat, ahorita dame oportunidad, te voy a incluir en el chat, si así lo quieres, y te mando la diapositiva de la sesión de hoy. En el chat estoy mandando la clase del día a través del YouTube, que está guardada en YouTube, y estoy mandando las diapositivas también y la invitación de la clase, ¿no? Obviamente, en respeto a aquellos que no quieran que estén en el chat, finalmente la próxima semana voy a tener los contenidos que hasta ahorita llevamos, van a estar en la plataforma, ¿de acuerdo? Así es que no tienen obligación de estar en el chat. Adelante. Sí. Yo le mandé mensaje para que me agregara el chat, pero Sí,
Ya te agregué, Paul. Paulette. Sí, pero no me Bueno. ha aparecido. No lo he visto, Paulette. Déjame checarlo y te agrego sin problema. ¿Sale? Sí, gracias. Aquellos que quieran, insisto, porque ahora la normatividad está muy estricta, ¿no? En ese sentido. Entonces yo no puedo subirlos así por gusto mío. ¿Estás de acuerdo? O que diga, pues este es compañero que estaba, lo vuelvo a subir. No. Si no es tu deseo estar ahí, no hay ningún problema. Finalmente vas a tener la plataforma, pero sí lo va a hacer a partir de la siguiente semana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para aquel que quiera la información así como lo venimos trabajando, excelente. Pues métanse al chat y pues también lo van a tener en varias formas, en el correo, en la plataforma y en el chat. O sea que no les va a faltar. Bueno, ahora sí me despido, los dejo para que puedan aprovechar este pequeño tiempo, ya no tan solo para trabajar, sino pues para tomar un pequeño aire. Que tengan bonita tarde y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Maestro, Sí, Fausto. disculpa, antes que se vaya, ¿me podía repetir los correos que mencionó ahorita? Sí, todos son cgomez. O es WAPS o es economía, @gmail. ¿De acuerdo? Ok. Uno es WAPS y el otro es economía, con C. Gómez, punto. Ujú. Muy bien. Que tenga bonita tarde. Nos vemos. Sale, maestro, que pase buena tarde. Gracias.